Honorable público del Chamuco TV, bienvenidos a este informe de actividades que tenemos con ustedes y con este honorable público que no sabe otra cosa más que interpelar. Interpélalo, interpélalo. Sí, queríamos interpelarte, por favor, ya. Ya, había que hacerlo. A ver, ¿cuándo fue la primera vez que un presidente fue interpelado durante un informe presidencial? Oh, pues, ¿verdad? De la Madrid lo interpeló Muñoz Ledo. Ah, él sí ya está viejito, si recuerda esas cosas. No se acuerdan ni de los cartones Muñoz Ledo que o yo. hizo. Oigan, pues hoy empezamos, es un programa especial no solo porque es en vivo, sino porque es el primer programa de la 4T en el Chamuco TV. O sea, es el primer programa de la cuarta temporada de Chamuco TV. Es cierto, ya se acabó la Empezamos tercera temporada. una cuarta temporada. No nos dieron vacaciones. No nos dieron Qué vacaciones. No, desastre. aquí no hay Es la tiempo para austeridad. vacaciones, sí, hay que chambear. Oye, bueno, y terminó la tercera temporada del Chamuco y pues también tiene que rendir un informe al respecto. El Chamuco. El Chamuco, sí. ¿Ah, sí? El licenciado Patricio va a rendir el informe de actividades de la tercera temporada del Chamuco TV. Yo sé que no aplauden, pero Escuchémoslo con respeto. por Ok, favor. Bueno, venga. Desde las oficinas del Chamuco Televisión en el apacible y pacífico estado de Veracruz, Patricio con el primer informe de actividades del Chamuco Televisión. En este año, el principal logro del Chamuco Televisión ha sido que, a pesar del entorno económico adverso, hemos logrado sobrevivir, a diferencia de muchos otros programas y noticieros. El Banco de México redujo el pronóstico de crecimiento estimado de televidentes del Chamuco TV de 0.1% a menos 0%. Ante esto, la Junta Directiva del Canal 22 ha decidido hacer una fuerte inversión en conductores y sustituir a los actuales por Chumel Torres, El Chapucero y Luisito Comunica. Otros logros notables son un crecimiento de 100% en secciones conducidas por mujeres y un aumento notable, aunque todavía insuficiente, de invitadas mujeres al programa. Pues ese fue el informe. Hay que aplaudir. De todos modos, es un informe que hay que revisar, que se debe revisar en comisiones, ¿no? Vamos a revisar los claro, anexos los y anexos. hacer los comentarios. Es probable que esté plagado de mentiras. Hay que invitar a analistas a analizarlo. Sí. Valga la redundancia. ¿Qué ibas a decir? Oigan, no, aprovechando que estamos en vivo, yo sí quiero invitar a los que nos están viendo, a las 3 personas que nos están viendo, que nos manden algún comentario con el hashtag ChamucoTV y todos los comentarios que manden van a ser perfectamente ignorados por nosotros. ¿De qué vamos a hablar? Pues del del informe, informe, ¿no? sí, ya sé, pero- tendríamos que traer a alguien serio para hablar del informe. Porque, ¿no? O sea, que nosotros ustedes no- dos no califican, chavos. ¿Le ¿Le hablo a Vero? No le hablaste en toda la temporada y ahora sí le vas a hablar. Sí, ya es temporada. ¿Le hablo a Vero? Sí, yo creo que sí. Por favor. Vero, no te hablamos en toda la temporada pasada, pero esta temporada sí, por favor, tráenos un invitado que nos rescate el programa. Alguien que sepa. Alguien que sepa. Por favor. Por favor. Sí, claro. Oye, qué Eficacia de Vero. rapidez. ¿Quién creen que sea? Temoris Greco, yo lo vi en tu Twitter. No, es... Era Enrique Krause. Yo digo que es Enrique Krause. ¡He llegado a salvarlos! Mira qué feliz. Me necesitaban, feliz. Está cayendo. Bienvenido, maestro. Toño, Muchísimas gracias. qué por el felicidad. paro. Vengo feliz. Véngase para acá. Feliz como el pueblo. No me digas. Sí. ¿En serio? No, feliz. Sobre todo porque en domingo te echaste un informe. Oye, sí, ¿no? Y además, pero por supuesto ayer me fui a la cama a las 8 de la noche, ¿no? Después de mi Claro. lechita y todo, y de rezar por la Amazonia, seguramente rezando se va a salvar. Cada quien se va a la cama como quiere, mano. Sí. Oye, Temoris, pues este fue el primer informe, bueno, no fue el primer informe, fue el tercer informe de López Obrador. Nosotros Cada quien tiene sus en la datos, revista mano. Proceso, Elguera y yo hicimos el informe Yo tengo otros datos. y decíamos de broma que iba a ser no el primer informe, sino la 180 mañanera. La 180 conferencia está mal el mañanera. dato, porque es el Es la 195, 195, bueno, le Ajá, calculamos algo mal.
Y lo decíamos de broma, pero él lo tomó, lo hicieron en serio y puso tercer informe de gobierno. ¿Cómo viste el informe? Pues muy bien el informe. Patricio, muy bien, ¿no? Estuvo excelente. Sobre todo la decisión de traer a Chumel y al Chapucero me parece sensacional. Gente profesional, seria, muy bien informada. Creo que Me parece, declinaron ¿no? porque el hecho es que estamos nosotros aquí. Es la mala Todavía. nueva. ¿Cómo? ¿Que no son ustedes? ¿Que no estoy diciendo comunica? Oye, más que cómo viste el informe, ¿cómo ves los primeros 9 meses del gobierno de López Obrador? Bueno, o sea, ¿en serio? ¿En serio? Ya en serio. O sea, bueno, yo creo que en general todos estamos muy confundidos. O sea, hay gente que quiere realmente que esto llegue a un éxito y por lo tanto le cuesta mucho aceptar los errores y las confusiones que hay. Hay gente que quiere que fracase, ¿no? No le importa si ese fracaso se lleva a la nación por las patas, como se la ha venido llevando ya desde hace tantas décadas. Entonces, yo creo que hay un conjunto de problemas que no podemos resumir acá. No es lo que muchos habíamos querido, pero sin embargo, o sea, si no hay la menor duda de que no había otra opción. O sea, las otras opciones eran el espanto, ya lo que habíamos sufrido pues por muchísimo tiempo, ¿no? Yo creo que todavía hay oportunidad para que se corrijan. En primer lugar, para que ese automóvil, ese carro que venía todo destartalado y que ellos están subiéndose a la carrera, pues para que le encuentren cómo meter la segunda, ¿no? Eso estaría chido. Claro. Y en general, que también sepamos qué es lo que quiere el presidente, ¿no? No es, yo creo, él es una de estas figuras que es capaz de recibir lo que nosotros proyectamos. O sea, todo el mundo tiene un distinto López Obrador por el que votó, o al menos aquellos que votamos por él. Entonces, y no es el mismo para todos. Entonces yo creo que también tiene que avanzar para ver que al menos el obvio, el más claro, el presidente de los pobres, tenga éxito. No, yo creo que ya estamos viendo que no es el presidente de la clase media, no es el presidente de las clases ilustradas, no de los cineastas, ni de los científicos, ni de los... pero siempre dijo, seré el presidente de los pobres, y es lo más urgente que tenemos. O sea, por encima de nuestros deseos individuales, yo creo que lo primero es sacar a los decenas de millones de mexicanos que están expuestos a la pobreza, a la violencia, a la marginación, en un país cuyo modelo fue pensado para excluir a la mayor parte de la población y permitir que un 10 o 20% de privilegiados se incorporen al siglo XXI y tengamos acceso a todas esas cosas. Que 20 es mucho. Sí. Que 20% es demasiado. Sí, bueno, sí, será menos. Yo creo que eso es lo más importante. Bueno, yo personalmente creo que lo más importante de estos 9 meses es eso, es cambiar la narrativa y voltear a ver al sector de la sociedad que ha sido ignorado durante décadas. Así es. Yo quisiera preguntarles si también a ustedes, ¿Y yo por qué? ¿A Chumel? ¿cuál... Oye, Maca, No, al chapucero. Pero, córrelo. ¿Cuál sería pero no tienes otro. el logro y cuál sería la peor pifia o las peores pifias de estos 9 meses? A ver, yo lo que creo, y eso quería comentar, es que yo lo que veo en estos 9 meses es una verdadera guerra de comunicación. Es decir, el presidente tratando de imponer su agenda, básicamente con la herramienta de las mañaneras, y por el otro lado sus adversarios bastante escondidos en la tenebra, usando la herramienta Pues no bastante, ¿no? No, pero Son unos como que sí, muy otros no. obvios. Usando descaradamente las fake news, la tergiversación, la desinformación como estrategia de... y es una guerra diaria y constante, casi de 24 horas. Eso es lo que yo veo. Entonces, el problema es que en esa circunstancia los errores se supermagnifican, los logros se desaparecen, nadie habla de ellos, y en eso participa además pues también buena parte de la prensa que se alineó contra él, etcétera, ¿no? ¿No estás de acuerdo? Sí. O sea, hay una prensa alineada, el periódico Reforma se ha aventado unas cabezas que dices, pero qué cosa, ¿no? Vamos a la chamuca. Perdón por Ay, la interrupción, señoras sí. y señores, pero Pero vamos a la estamos en chamuca y vivo. vamos en vivo. Entonces ahorita regresamos. No tarda. Querido electorado, ¿sabías tú que las mexicanas
¿Estamos hartas? Sí, las mujeres de México estamos hartas porque nos están matando. Porque ni una menos. Porque los policías no me cuidan, me violan. Porque me cuidan mis amigas, no la policía. Porque exigir justicia no es provocación. Y hartas también de la indolencia transaccional del Estado frente a estas emergencias. Las mexicanas se han manifestado pacíficamente por años en marchas o creando símbolos como las cruces rosas de las madres de Ciudad Juárez y a través del arte, pintando murales, bordando, montando piezas teatrales que denuncian y hacen visibles las violencias que nos aquejan cada día en los espacios públicos y en los privados. Sin embargo, las violencias machistas siguen ahí en aumento. Esta sociedad no quiere escuchar el reclamo ni quiere ver la emergencia, menos aún hacerse responsable de su parte. ¿Qué ha sucedido para llegar al inicio de esta revolución diamantina con las protestas del 12 y 16 de agosto en la Ciudad de México? ¿Qué motivó esta transgresión al orden patriarcal? Yo sí lo sé. Ha sucedido que, según la ONU e INMujeres, cada 4 minutos es violada una mujer en México y solo lo reportan 4 de cada 10 agredidas. En cuanto al feminicidio, de 12 al día en Latinoamérica, 7 son cometidos en nuestro país. Sabemos que en este año la cifra subió a 9 mujeres asesinadas por día y que la impunidad en ambos crímenes es de casi el 100%. Pero parece que valen más las paredes, ¿ok? La respuesta del gobierno ha ido de la no sanción por filtración de carpetas al intento de desacreditar la protesta social, a la infantilización del pórtense bien, hasta a la casi amenaza de que la Guardia Nacional se encargue de asuntos que no son de su competencia. Las mujercitas escandalizaron a la sociedad al ocupar con su indignación, con su desesperación y con su furia, que es la de todas, la plaza pública. Ante el rechazo conservador y misógino, nuestro apoyo. Ellas sí nos representan en la solidaridad y en la libertad de ser en todos los espacios, desde las casas hasta las calles. No somos estadísticas, somos seres humanos. Amigas, hijas, madres, ciudadanas y votantes. Que ese cambio también se vea. Ahí te encargo, 4T. Ya estamos de regreso y perdóname, Temoris, porque te interrumpí gachamente, pero a ver, No estamos te hablando de preocupes, Chapu, digo, rapé. estamos hablando de este rollo de la guerra de la comunicación. Urge ya. O sea, era de esperarse, ¿no? O sea, tú no puedes enfrentar un proyecto de cambio tan grande, tan duro, sin esperar una reacción. O sea, es normal. Y además a mí me parece que no se está manejando fuera de los cauces. O sea, hay un tono muy fuerte. Creo que muchos nos estamos dejando como envolver en eso, cuando en realidad no hay muertos, o sea, no se está saliendo realmente de los cauces. Gritamos mucho, pero no nos estamos agarrando a trancazos, ¿no? La gente de los distintos sectores políticos o posturas. O sea, los muertos, claro, están los del crimen los del Estado, el crimen organizado. Eso. Pero me refiero, la discusión política es muy álgida, pero se mantiene en plano de discusión. Pero lo dijo el observador en el informe, ¿no? Dijo que políticamente era una civilidad política. Oigan, sí ya nos llegaron varios comentarios de lo que nos están viendo. Lupita Acuña, bueno, saludos a Lupita Acuña, a Norma Sosa, a Heréndira, Antonio Pérez Nieto. Alguien nos preguntaba aquí, Aida Virginia Rocha. No, ya no fue. Alguien nos hacía el comentario de que qué pensábamos de la marcha FIFI. Hoy hubo una marcha FIFI a la misma hora que marcha FIFI? Sí, yo tampoco me enteré. El mes pasó pasado, un poco ¿no? inadvertida. Sí, ¿no? Fue la del mes. De la marcha del mes que cada vez es Sí, menos hubo gente. marcha fifí hoy y a la cabeza iba el líder contrapesual, por así decirlo, del momento. Es un neologismo que acabo de inventar. Claro, un chingón. ¿Quién es? Cuadri. Y yo vi, alcancé a ver que hubo un discurso de otra líder contrapesual. Contrapesual. Contrapesual, de peso,
que es Beatriz Pajés. Beatriz. O sea, Beatriz Pajés. la oposición ahorita, los líderes Pajés de la Yergo. oposición, Ajá, Pajés Sí, la Yergo, hija de... son Gabriel Cuadri, Beatriz Pajés y Felipe Calderón. Eso es, Sí, mira, por si eso, si esos son sus pesos pesados, Imagínate. por eso el observador dijo, la derecha es moralmente derrotada. Sí, eso es un hecho. bueno, o sea, también dijo, Vaya posición. también dijo eso, de que no estaban tan organizados como estuvieron los reaccionarios en el siglo XIX. Pues qué bueno, ¿no? O No, fíjate, que no les lo- dé ideas. Sí, Sí, porque la que no llame frase, chamuco. la frase es de Juárez, ¿no? Que el triunfo de la derecha o de la reacción es moralmente imposible. Él retoma esa frase. Pero sí, la reacción en el siglo XIX era muy poderosa. Trajeron un emperador extranjero. Era tremenda. Y a finales del siglo XX también, porque gobernó México hasta Claro. el año pasado, ¿no? Sí, era de miedo. Pero de pronto realmente quedó hecha polvo. Y yo creo, en ese aspecto sí creo que tiene razón cuando dice que su derrota es moral, porque es una derrota provocada por su corrupción, por su desprecio a la gente. Son razones morales. Y además yo no veo que lo entiendan. Yo no veo que Calderón... No, porque además los triunfos que han tenido han sido triunfos inmorales. Los han ganado de manera totalmente O sea, en contra de la ellos ética. con Gobernaron fraudes 30 años de electorales. más, ¿no? 30 años, es que lo decimos rápido, pero fueron 30 años desde el fraude del 88. 30 años de 30 más. años de más, ¿no? Del 88 36 de los al liberales. 2018. Ah, sí. 36. ¿no? O sea, 30 años. 30 años. Ellos, este ciclo político debió haber cambiado hace 3 décadas. Y lo atrasaron 30 años. Es que no con debió un haber costo llegado, enorme. porque fue en el fraude del 88. Por eso. Exacto. Por O eso, sea, ahí está. Extendieron 30 años un gobierno que el pueblo no quería y lo hicieron pues, con todas las barbaridades de abusos de derechos humanos, fraudes, de corrupción, todo eso. La lista pues, es interminable. ¿Qué te faltó del informe? Como que, ¿con qué te quedaste con ganas? Fíjate, es que yo digo, si yo hubiera sido López Obrador y tuviera que dar un informe, ¿qué cosa puedo anunciar nuevo que no he estado diciendo? O sea, que no dije la semana pasada o la anterior. O ayer. ¿No? Pues, sí, o ayer. O sea, es que no, pues sí, eso es como una mañanerota, ¿no? Ujú. Pero, La mañanerota. sí. Mucho más Y pomposa. nada más, más pomposas y nada más, y sin preguntas. Sin pausas, claro. Sí, Cuando sí. estaba leyendo, Así se es. fue de corridito. Además habló rápido. Bueno, Fíjate. mejor. Pero Más o no le menos. faltó, a mí me gustó que hubo un poco de autocrítica, ¿no? El reconocer que hay retos. Bueno, es es como... que hubiera sido el colmo que no se reconociera, por ejemplo, en la cuestión de inseguridad. Yo sí hubiera querido que abundara en el tema de los medicamentos, porque ese es un tema en el que ha habido un montón de fake news, de infladera y de desinformación, pero sí es cierto también que hubo desabasto de medicamentos. Yo esperaba oír un poco más, una explicación mucho más clara sobre eso, porque en la semana, ayer o antes de ayer, sí dijo que había 3 laboratorios que eran los culpables de acaparar los medicamentos. Claro, porque pues ya les quitaron los moches y todo eso, ¿no? Señoras y señores, perdón por interrumpirlos otra vez, pero Otra nos tenemos vez. que Tú sí ir a que nos los estás interpelando a cada Sí, rato. oigan, pues es que no se vale. Hay universos paralelos, señoras y señores. Ahorita Tú eres regresamos con el Fisgón. Ahorita el regresamos. interruptor en jefe. Oye, más Se puede viajar al pasado y al futuro. Es posible que coincidan en un mismo tiempo el pasado y el futuro. Estas son preguntas que se hace la física cuántica y que solo se pueden resolver en los universos paralelos. Universos paralelos. En 1895, el escritor británico H.G. Wells escribió una novela de ciencia ficción en la que un científico descubre las claves de la llamada cuarta dimensión, es decir, el tiempo, y construye un vehículo que le permite viajar al pasado y al futuro. Desde entonces, este tema ha sido tratado en diversos textos, obras de teatro, películas y programas de televisión. Hoy, a partir de una investigación rigurosa hecha por científicos cuánticos mexicanos, podemos aseverar que en México no solo podemos viajar en el tiempo, sino también pensar que el pasado puede ser el futuro. Estos científicos documentaron cómo algunos políticos de negro pasado están organizando en el presente un partido de luminoso porvenir al que han llamado Futuro 21, en el cual conviven dinosaurios, ecologistas que quieren borrar al sur del país, socialistas atípicos, utopistas sociópatas, entrevistas sintácticas y autopistas sintéticas que vienen del PRI, el PRD, Nueva Alianza y el PAN. Al parecer,
Estos personajes han entrado a la atmósfera terrestre a gran velocidad y han entrado en combustión, pues están todos chamuscados. Aunque hay quien afirma que Futuro 21 es la versión breve de políticos sin futuro que buscan prerrogativas para sobrevivir hasta el 2021, lo cierto es que se trata de un experimento científico que busca demostrar que el tiempo es tan flexible como la memoria de los mexicanos. Nos piden que olvidemos su pasado y nos los imaginemos solo en el futuro. ¿Será esta la versión mexicana de La máquina del tiempo de Wells? ¿Será una mezcla de Volver al futuro en la noche de los muertos vivientes? ¿Estaremos ante un nuevo vástago del Dr. Frankenstein que ha sido armado con partes de los cadáveres de varios partidos? ¿Habrá secuelas de este episodio? ¿No hemos ya pasado ya por esto? Pues esos fueron los universos paralelos del Fisgón. Tenemos más mensajes de Twitter. Bárbara Viterbo nos mandan saludos. Jocelyn Rosas, Agustín Aragón. Todos están alarmados porque dicen que nos van a sustituir por el Chapucero y por Chumel. Se van a divertir. Ya apaga el Twitter, toda la vida estás en Twitter. Mira, tú. Yanni Pex dice: Monero Rapé es el amigo buena onda que todo el mundo quiere y debería tener. En cambio, Helguera es el novio de todos y todas. No saben. Eso dice Yanni. Ahora que Yanni chinga, porque a mí ni me peló en su... Motorrocker, Romano Olivares, Pedro Hernández Vela, Carlos Más, Temoris Greco. Wow. ¿Qué tal? Lenin escribe algo. Un gran pendiente del gobierno de López Obrador, que además era obvio, no podía cambiarse en 9 meses, es el problema de la inseguridad, de la violencia. En México tú has investigado el tema muy a fondo. ¿Cómo ves estos 9 meses? ¿Qué perspectivas hay de que realmente suceda algo, se empiece a detener? O sea, yo creo que las perspectivas están. O sea, no podemos pensar que no va a cambiar. O sea, ya no podemos seguir con esto y no podemos seguir ¿Nunca, cayendo, jamás en la vida? Nunca, nada, jamás. Pero, bueno, pregúntales a los de Chuchuturo 21, que sí, los chuchos de Chuchuturo. Pero, o sea, hay una marea de pendientes en temas de seguridad, ¿no? O sea, tienes, por ejemplo, el urgentísimo tema de las chavas, ¿no? Que sí, pero dicen, los siguen matando, y además lo de los policías, ¿no? Adentro de una estación de policía, Dios, o sea, ya así como, ¿qué más van a salir? El tema de los defensores y las defensoras de los derechos humanos que los están matando, especialmente los defensores del medio ambiente, de los derechos ambientales, ¿no? O sea, precisamente cuando estamos viendo que ya hicimos pedacitos el planeta, todavía la gente que está encabezando la defensa la asesinan, porque se enfrentan a los megaproyectos, ¿no? A las empresas que vienen al saqueo y la destrucción de los recursos del país. Y está el tema de la prensa también, que yo aquí quiero ser muy cuidadoso. Es suficientemente malo lo que ocurre con la prensa. O sea, han matado este año ya a 10 periodistas, según artículo 19, que son más que los que a esas alturas habían matado el año anterior con Peña Nieto. Y eso es muy grave, no se ha resuelto. Pero también yo creo que es muy importante que los periodistas no permitamos que se secuestre nuestra causa para utilizarla como ariete político. Hay unas gentes, hay un tipo de Chiapas, de una cosa que se llama Arcano y otros, que están manejando unas cifras, o sea, dicen 25 muertos, periodistas muertos por culpa del asesino López Obrador. Y dices, espérame, no son 25, quién sabe cuándo, esas cifras te las estás inventando. Pero además, a mí no me interesa que se use esto para golpear, me interesa que se resuelva el problema. Y si permitimos estos secuestros, pues no nos están ayudando, ¿no? Quien maneje esas cifras está en realidad intentando utilizarnos. Pero pues sí, o sea, son las cosas. Acabo de estar en una conferencia internacional antimilitarista en Bogotá, en Colombia, en donde se sacó el tema de la Guardia Nacional, ¿no? Que es de lo más polémico que hay. Pero lo que está intentando explicarles a los colegas es, bueno, si yo hubiera sido la persona encargada de tomar las decisiones, ¿qué otra alternativa tenía? Por ejemplo, la Policía Federal, la misma policía que se está amotinando, o sea, dejarlo en sus manos
como lo han hecho hasta ahora, que es la Policía Federal la que controla en los aeropuertos o puntos fronterizos, controlan todo el tráfico ilegal, el contrabando, o la misma Policía Federal que masacró a 16 personas en Apatzingán. O sea, no hay elementos con los cuales enfrentar el tema de la seguridad. Y a mí me parece, aunque me desconcierte mucho el acento militar que ahí tiene ese tema, por el ejército que tenemos también, yo no veo qué otros recursos hubiera podido tener para enfrentar eso. Entonces yo creo que hay que darle un poquito de tiempo. O sea, ¿eres pesimista o eres optimista a largo plazo? Es optimista. Es optimista. Ese es otro O neologismo. sea, este sexenio no vamos a ver resultados. No, o sea, yo creo que sí vamos a empezar a ver resultados, tenemos que verlos, pero son cambios, o sea, tenemos una destrucción de la nación desde adentro por demasiados siglos, bueno, pues a siglos, pero también décadas de malos gobiernos, y tendrá que ser un proceso gradual, ¿no? O sea, esta limpia de las instituciones, esta purga que se está haciendo, quiero decir, también con torpeza, ¿no? O sea, sí se están limpiando pero hay acciones muy torpes que están teniendo consecuencias en las vidas de las personas. O sea, Echando a la calle gente que ni la debe. mucha Sí, gente exacto. muy preparada, que además es la que tiene el conocimiento de cómo funciona. Es el que sabe dónde está el switch, ¿no? O sea, el que sabe cómo funciona. O sea, Más una cosa rápida. Es decir, es que es difícil esperar que en 9 meses se resuelvan 36 años de devastación Exacto. neoliberal y la corrupción que viene 12 mínimo años desde el alemanismo. O sea, Sí, claro. sí está. No, pero en materia de inseguridad, los 12 años Sí, anteriores, tremendos. o sea, destruyeron totalmente el tejido social, Sí, toda una sí, generación. sí. O sea, las consecuencias, aunque tuviéramos ahorita una policía perfecta, la que necesitamos, las consecuencias de esta guerra que se inventaron van a ser de muy largo plazo. Que además esa era la intención de la iniciativa Mérida, destruir el tejido social. O sea, no es que hayan fallado en su guerra. No, claro, eso era. Y abrir Era un doble discurso. abrir el territorio a la explotación de los recursos, ese es el tema. O sea, nos han tenido distraídos con otras guerras, con otros problemas, cuando en el fondo de toda esta violencia, que no es violencia que nada más viene de grupos del crimen organizado, es violencia del Estado contra la gente que vive en el campo, en las sierras, en las ciudades, que trata de garantizar... Contra los inmigrantes, por ejemplo, ¿no? Ya nos vamos. Ya nos vamos. Sí, ya nos estamos vamos yendo. sumando, nos vamos a Vamos a seguir platicando Sí. para YouTube, pero ya nos estamos yendo de la tele. Eso, sigue en YouTube. Tenemos, la reina Isabel nos mandó saludar. Ándale. Elio Flores ¿Qué tal? y Blanca. Elio Flores y Blanca nos mandan saludos. Nosotros mandamos saludar. Maestro Saludos, Elio, maestro. Blanca. Y pues nos despedimos ahorita del aire, pero seguimos platicando nosotros aquí. Y nos vemos la próxima semana, ya arrancando ya más en forma. Y Esta ya no va a ser en vivo. 4T. Ay, no, válgame Dios. Cuídense mucho, muchas gracias por aguantarnos otra vez más. Gracias, Temori. No, Gracias, a ustedes. querido maestro. Nos Ay, vemos. quédense, cámbiense de pantallita, ya lo sabe. Nos vemos. Que compren la revista, está buena. Bienvenidos. Bienvenidos ahora a esta pantallita de YouTube. Estamos aquí con Temoris Greco y seguimos platicando del informe de Andrés Manuel López Obrador. Mándeme. Tenemos más saludos. Saludos a Berta Pacheco, Chamuca de Corazón. Siempre quise hacer eso en un programa, mandar saludos. Pati Medina, Juan Antonio Díaz, felicidades por su 4T. Chamuco TV es la primera vez que los veo. Eres el tío Gamboín del siglo XXI. con tus juguetes. Ahí está el Yo corcuelito Yo soy Pero un esos juguetes no gatito. los encuentran en ningún otro lado. Oye, ¿cómo se llamaba el que flotaba con el tío Gamboín? Ah, que era una- no, ya sí te perdí. Sí, Pacholín, Pacholín, salchichita. salchichita. Y las fanfarrias. Claro, claro, y el changuito. Marieta está viendo Canal 22, el súper esperado Chamuco TV está buenísimo. Creo que sí que está viendo otro canal y no se ha dado cuenta. Saludos de Oaxaca, María Bendaño, JL Coronel, interesante programa de análisis. Saludos desde Villahermosa, Tabasco. Joaquín Hernández Villafuerte, mientras el gobierno de AMLO sea de puras ocurrencias, este país no avanzará. ¿El gobierno de AMLO es de puras ocurrencias? No, bueno, yo creo que hay mucho, o sea, a ver, ese señor estuvo 18 años preparándonos, primero pasó por la Ciudad de México y luego tantas, yo creo que tiene una idea bastante clara de lo que quiere. Ahora, no es lo mismo pasar lo que te has imaginado cuando de pronto te entregan el changarro y ves que es un desastre el tema, ¿no?
Yo me encanta que haya sido bastante enfático en decir no voy a buscar la reelección. Yo creo que a ningún país le conviene que se eternicen los grupos políticos en el poder, ¿no? Nosotros ya le hemos pasado con el PRI. Pero al mismo tiempo tiene que ser un proyecto que siente bases para que se pueda hacer una transformación de largo plazo. Exacto. Que quien llegue después, esperemos que sea una persona honesta o un grupo honesto que pueda trabajar, que tenga con qué jugar, ¿no? Porque ahora la dejaron todos los sillones destrozados, las cocas rotas, las chelas abiertas y calientes. Pues, sí. Me encanta tu analogía. Yo creo que quienes dicen que es un gobierno de ocurrencias, lo que pasa es que creen sí, sienten que los gobiernos anteriores eran gobiernos estructurados. Y sí lo eran. Eran gobiernos estructurados. pero con un objetivo muy claro. Claro, porque seguían un guión relativamente sencillo del FMI. Es decir, tan sencillo de seguir que hasta un retrasado mental como Fox pudo ser Peña. presidente, ¿sí? O un frivolazo como Peña, pudo ser presidente porque el guión ya venía escrito y efectivamente es un guión muy O estructurado. el comandante Borolas, no lo olvides. Ajá, Claro. el comandante Borolas, que para ocurrencias las del comandante Borolas. Sí, Ese sí, ¿no? ese sí. Entonces llega de repente un cambio de régimen que no de gobierno, entonces mucha gente piensa que son ocurrencias porque de pronto desaparece todo el paradigma de las recetas, de el control de la inflación, el congelamiento de salarios, la privatización a priori de todo, etcétera, etcétera. Y por eso mucha gente cree que es un gobierno de ocurrencias, pero yo no creo que sea un gobierno de ocurrencias, como dices tú, ¿no? O sea, sí tiene un proyecto, pero es tan contrastante con las recetas del FMI que parece desilvanado, desestructurado, etcétera. Además, la otra cosa es que él tampoco ha aclarado muy bien hasta dónde llega el alcance de su proyecto. Ese es el tema, que a pesar de que da 5 conferencias a la semana, más las que se acumulen, de pronto no alcanzamos a entender cosas. Por ejemplo, lo de la amnistía, desde que lo dijo en Acapulco, en una conferencia de banqueros, como en 2016, yo no he acabado de entender a dónde va el tema de la amnistía. O sea, ¿quién está en la amnistía? O sea, porque de pronto dices, bueno, ya va a indultar a Peña, ¿no? Pero pues están como ya Rosario ya va por ese caminito, Lozano, ¿no? Digo, Lozoya. Entonces, como que dices, ¿sí llegó a ese acuerdo o en realidad al rato los va? No sabemos, no entendemos cuál es el fondo de qué es lo que quiere hacer. No, porque se guarda las cartas a Sí, la mano. sí, no es tonto. Dice Víctor Rabindranath que muchos creyeron que la 4T no era posible. Felicidades al Chamuco TV por hacerlo posible. Oigan, Armando Katz, perdón, Aida Virginia Rocha. Adelante, Ya. maestro. Bueno, es que sí, yo sí veo que precisamente el país trae un cáncer terrible, perrísimo, con una metástasis tremenda. Y que en muy buena medida lo que yo veo de AMLO es que se ha dedicado a tratar de detener, ¿no? Así el huachicoleo en todas las arterias. Porque está totalmente agujereada todo el sistema económico, todo. Los daños, ahora sí que colaterales de todo esta cerrazón de llaves, por aquí, por allá, que es lo que ha hecho que mucha gente ha pegado de alaridos. ¿Cómo tú, hasta dónde crees o hasta dónde creemos nosotros que pueda terminar de limpiarse, de sanearse todo este sistema? Como para poder trabajar de manera... Es que para saber eso tenemos que chingona. saber cuál es el alcance del cáncer, ¿no? Yeah. O sea, tendría que haber un diagnóstico primero y yo no sé si ellos lo tienen. O sea, y afuera no es trascendente. Básicamente podemos decir que el paciente ya murió y López Obrador está tratando de revivir algo. Básicamente. La siguiente película va a ser Zombie México, ¿no? Sí. Sí, está canijo, ¿no? ¿Tú cómo ves? Y es que yo estoy leyendo aquí los mensajes. Mira, ya es el anfitrión. Sí, digo que siempre quise hacer esto. Emma Moreno Bravo dice que no se pierde a los moneros y gran invitado. Ya me tocaba una. Ángel Pérez, ya Andrea Maya, y Canal 22, bueno, pero esos somos nosotros. En fin, yo quería decir algo hace rato, pero ya se me olvidó. ¿Te distraes con el Twitter? Sí, ya voy a dejar de ver. Le encanta. Gabriela Guzmán, Luz Celeste. Espérate, mira, este te interesa a ti, porque dice, Helguera no solo es guapo, sino un gran analista gráfico. Por eso es nuestro novio, ¿no? Ya hay todo un club. Sigue leyendo. Qué bueno que te Ahora digas sí no te detengas. Me gustan. Saludos a los tres.
no sé quiénes sean los tres, ¿verdad? Estoy de acuerdo con Yanni, además Helguera es el más alburero, y Hernández no es monero, hace fotografías, y Patricio es genial. Aquí al que no pelaron Aquí no fatal. pelaron. Todos los tres somos nosotros tres. No es tu amiga. Tú eres el amigo que todos quieren Sí, tener. a huevo. Digo, perdón. Oye, yo hace rato que estabas diciendo lo del, y no es un cambio de, que además lo dijo el observador en la mañana, no es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Yo creo que eso es importante, sobre todo con respecto a lo que sucedió en el año 2000, con la llegada de Fox, donde supuestamente, y mucha gente así lo creyó, que sí realmente iba a haber un cambio, y pues era evidente que no lo iba. Aquí sí hay, por lo menos. En eso sí es muy distinto a lo que sucedió en el 2000. El invitado se voltea a ver. ¿No crees? No, pues, o sea, yo sí creo, o sea, es que, a ver, la gente quería un cambio en el año 2000, ¿no? Ya se fue 12 años después del Es fraude. una gran decepción en el todo eso, 2000. pero también fue una operación interna del sistema, claro, ¿no? claro, o sea, vamos a simular la alternancia democrática. Y pues ponen Vamos a a uno que parar era- la maquinaria del fraude, Sí. porque el que venía con el gran arrastre que era Fox les garantizaba continuar con el modelo y no les convenía hacer el fraude para imponer a la Bastida. Yo creo que desde el principio ya hubo un sector del sistema, de la cúpula, que dijo, no podemos seguir con el PRI hasta la No, y eternidad. además, Venían muy desgastados venían- por todo el tema del fraude. Entonces, ¿cómo vamos a renovar el sistema? Fue lo que pensaron que estaban haciendo. Pensaron que estaban renovando el sistema, manteniendo, o sea, cambiar la cara Con una barnizadita para que de todo siga democracia, igual. Así es. supuesta De hecho, democracia. es el proyecto salinista. O sea, porque el proyecto de Salinas era un país bipartidista, exterminando a Claro. la izquierda. Y de hecho es cuando Diego Fernández de Ceballos en el sexenio de Salinas dijo, estamos cogobernando el país. Y sí, se trataba de dar una impresión de alternancia democrática, pero era exactamente el mismo proyecto, ¿no? O sea, el único matiz quizás estaba en, pues no sé. Era hasta mejor, porque era la Mira, lo- aparición de democracia. por Los fin, políticos la transición, finalmente decían. son empleados. O sea, son empleados de la gente que tiene el verdadero poder, que es el poder económico. No son nuestros empleados de los ciudadanos. Pero eso sigue sucediendo ahora. Lo que es lo que está intentando invertir López Obrador. O sea, que sea un presidente que se debe a su gente, o es lo que yo entiendo que quiere hacer. Pero los otros era, bueno, ponemos a la Bastida, no, ese ya está medio quemado, ¿no? Entonces vamos a poner a Fox, que al final es uno más de sus empleados. No es un político independiente con un proyecto propio, era el representante designado, el managing manager. Claro, y la Managing continuidad, manager. la continuidad estaba garantizada en la Secretaría de Hacienda. Claro. Porque el subsecretario de Hacienda del sexenio anterior fue el secretario de Hacienda de Fox, Sí. cuyo hijo, por cierto, está siendo investigado por no sé cuántas tranzas, ¿no? ¿Cómo se llama? White, No sé cómo se No, el de, Gil White. el de Marta. Ah, ya. El hijo de Gil Díaz. de Gil Ah, ya, Díaz. ajá. Ajá, de Francisco Gil Díaz. Ah, ya. ¿Y cómo ven la relación esta tan cariñosa y amorosa que Carlos Slim está demostrando con la 4T? Pues mira, a diferencia de muchos otros grandes empresarios, Slim es un pragmático, ¿no? Y él Igual dice, que AMLO. o sea, Y López él Obrador dice- también. Sí, son los dos Sí, son era raro que no se entendieran. No, bueno, se entendieron durante Slim, sí, cuando el la jefe de Ciudad de gobierno. México. la Ciudad de cuando México. convirtieron el centro histórico en el Slim Center, ¿no? Sí. Entonces, o sea, claro, se pueden entender, han tenido desencuentros, pero Slim, el capital de Slim está basado fundamentalmente en México, es la piedra angular. No es un capital especulativo que tú puedas sacarle dinero de la bolsa, convertirlo en bonos de no sé qué e irte a Japón. No, pues ese señor está comprometido. O sea, te puede caer bien o no, pero a él le conviene que la economía del país avance porque ahí está toda su lana, bueno, o gran parte, ¿no? También desde aquí ha colonizado otros países, ¿no? Guatemala, Colombia, todo eso, pero fundamentalmente está aquí. También los banqueros, incluso, por ejemplo, los banqueros españoles son los primeros que quieren que esto no se caiga, porque cuando les va mal a los bancos en España, sus filiales mexicanas son las que les salvan el día, siempre. Entonces también tienen todo. Básicamente BBVA y Santander. No, pero son un montón, ¿no? Sí. Sí, pero bueno. Pero entonces, ¿qué pasa con Gustavo de Hoyos, el Eso iba a de la preguntar. Coparmex, y Ajá. Claudio X González? ¿Por qué tanto encono? O sea, ¿por qué no son capaces de ese Tan pragmatismo? pragmáticos. Claudio X yo creo que es una personalidad. O sea, él es un señor que también quiere tener una influencia Pues ellos quieren seguir importante. teniendo sí. todo el poder y todos los privilegios. Así es.
Pero si te fijas... ¿Quieren una parte del pastel? ¿O No, todo el ellos pastel. creen que hay un O pastel? sea, Slim quiere seguir haciendo sus negocios, pero estos señores quieren seguir teniendo todo el poder y El todos los pastel de la privilegios. corrupción, Sí, como el del claro, aeropuerto. exacto. Por eso tanto empeño con el Sí, aeropuerto, sí, porque sí, eso sí, iba a sí, ser sí. un negociazo. Cañón. Y la furia viene de que se les Pero, cayó. ¿sabes qué? A mí me sorprende, o sea, lo del aeropuerto, lo de los gasoductos que estaban haciendo y otros temas que han sido muy delicados y que pudieron haberle creado inestabilidad al gobierno, sobre todo, o sea, por un enfrentamiento con los mercados, lo manejaron bien. O sea, lo que parecía que era un choque de trenes, un montón de demandas internacionales por incumplimiento de contrato, en el caso mexicano, los gringos y los canadienses indignados porque no les están dando sus gasoductos a sus empresas. Llegaron a acuerdos. Y aquí parece que Slim fue clave, ¿no? en facilitar la comunicación entre el gobierno y los empresarios. Claro, o sea, con el peso de Slim, pues a ver qué empresario le dice que no. Pero Oye, Temoris, tú hiciste un documental sobre la noche de Iguala. ¿Cómo ves? Ahora conoces el tema yo creo muy que ese es bien. uno de los cosas Hoy López Obrador urgentes, ¿no? dijo, no hay Sí. día en que no estemos haciendo algo para encontrar. Pero al mismo los tiempo van criminales. más lejos. O sea, por ejemplo, el senador Encinas, que es el subsecretario de Derechos Humanos, ex-senador, Ex-senador, siempre estuvo muy comprometido con el tema de Ayotzinapa, ¿no? Entonces, el que lo hayan colocado en Derechos Humanos, en la subsecretaría, me parece muy bueno. Crearon esta unidad especial de investigación en la que colocaron a un hombre joven que ha estado muy involucrado en el tema Ayotzinapa, que yo estoy seguro de que tiene todas las ganas de resolverlo. Pero van muy lentos. O sea, después de que en septiembre, hace un año, en septiembre del año pasado, el 26, cuando fue el 4º aniversario de lo de Ayotzinapa, se reunió López Obrador en el Museo Memoria y Tolerancia con los papás y las mamás de los desaparecidos. Y por primera ocasión desde el crimen, desde la noche, yo vi esperanza en esas personas, ¿no? O sea, vi que por primera vez creían que sí, después de tanto tiempo que además del crimen, los revictimizan, gente que se dedicaba a burlarse de ellos, ¿no? El que iban cada mes a Gobernación a sentarse y ya sabían que les iban a decir mentiras y que les iban a ver la cara como siempre. Después de haber recibido tanto maltrato, bueno, y además espionaje, montajes, Carlos Marín en Milenio se dedicaba a fabricar acusaciones contra la gente, o sea, había manipulaciones de audios, o sea, les hicieron todo tipo de fregaderas, que bueno, la lista también. Y tuvieron, realmente los vi con esperanza. Ahora ya no están tan esperanzados. Hay algunos que ya están molestos, han estado hablando, expresando su molestia. La unidad especial de investigación fue creada hace apenas un par de meses, o sea, tardaron más de medio año en poner a los investigadores. Y tú dices, ¿por qué? Y luego también la pregunta es, bueno, ya le cambiamos el nombre, ¿no? Era PGR, ahora se llama Fiscalía General de FGR, pero la gente que está ahí es la misma, la gente que falsificó el caso. Y una auténtica investigación no se puede quedar solamente en qué pasó con los chavos. Tiene que ver cómo se pudo montar un imperio criminal que por muchos años fue denunciado, que operó desde Iguala, pero en todo el estado de Guerrero y en Morelos y llegaba hasta acá. Un imperio criminal en el que desaparecieron cientos de personas. Parte sorprende mucho el crimen de esa noche, ¿no? Pero una de las cosas que nos permite entender qué pasó es que habían estado desapareciendo gente por mucho tiempo y en un 100% de impunidad. No había nadie que les dijera nada. Entonces, ¿cómo se pudo haber creado este imperio criminal? O sea, ¿quiénes eran sus cómplices? Porque había cómplices no solo en el estado de Guerrero, en la Ciudad de México, ¿no? Y en las distintas partes de la ruta hacia la frontera. Entonces, ¿a dónde se iba la lana? O sea, pasa la cocaína a la frontera, por eso los asesinaron, bueno, por eso a los 10 que asesinaron y a los 43 que desaparecieron es porque estaban sin querer pisoteando una madeja de contrabando de drogas tremenda. Esa lana se convierte en miles de millones de dólares una vez que la pones en las calles de Chicago, de Nueva York.
Esos miles de millones de dólares no vienen a México. Una parte sí, para sostener las operaciones, pero la mayor parte de eso se va a esconder en centros financieros. O sea, lo lavan en Nueva York, en Londres, y luego lo esconden en Panamá o en las Islas Caimán o eso. Entonces también eso hay que ir a ver. Y lo otro que es indispensable, ¿quiénes faltaron a su deber más elemental en la PGR? Que en lugar de hacer una investigación a la altura del crimen que se había cometido, un crimen de lesa humanidad, lo que hicieron fue un montaje de una fabricación. Ahí pues sabemos que están Murillo Karam y Lucio, y Tomás Cerón de Lucio, pero no son los únicos, y ellos también eran empleados de alguien más. Claro. Que necesariamente sabía que se estaba fabricando eso. Entonces, el ejército tenemos también. que saber. Y el ejército ahí, el ejército tuvo una implicación directa en esto. No, es falso que se haya demostrado que soldados dispararon esa noche. Sin embargo, estuvieron presentes. Está demostrado, hay declaraciones de agentes de inteligencia militar. Ellos tuvieron el control desde el principio de las comunicaciones del C2. Aquí es C5, allá no es tan sofisticado, es un C2, ¿no? Pero militares tuvieron todo el tiempo el control de la información en tiempo real y excluyeron incluso autoridades civiles del acceso al C2 en varios periodos de tiempo que están muy bien registrados ya. El ejército no tenía por qué involucrarse, o las unidades militares que estaban ahí, por qué ponerse a hacer el trabajo sucio. Ellos tenían a quien se hacía, o sea, tenían esos policías, esos sicarios, esos hombres armados, incluso a policías federales que tuvieron intervención directa. Lo que hacía el ejército era controlar toda la información. Sabemos, porque han entregado, sabemos los reportes que el coronel Rodríguez Pérez, que era el comandante del batallón 27. De Iguala, del 27, conocemos los informes que estaba pasando minuto a minuto al general Saavedra, que era el comandante de la región militar, que estaba en Chilpancingo. Sabemos qué informe le está dando, no sabemos si han entregado todos, pero no hay ni un solo documento que explique qué órdenes estaban bajando desde Chilpancingo hasta Iguala. Y sería muy importante saberlo. Oye, ¿vas a hacer algo más después de este documental que hiciste con tu hermano, con Greco? ¿Vas a hacer algo al respecto de lo que nos estás contando? O... Bueno, o sea, mi interés ahora es ver para dónde avanza la unidad especial y si esa unidad logra pues averiguar todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Yo estoy en otro proyecto que me tiene en Sudamérica, pero o sea, estamos súper atentos a eso y tenemos que... ¿Y de qué es tu proyecto en Sudamérica? Pues es sobre el conflicto armado en Colombia y Venezuela. Entre las dos. El conflicto colombiano se vuelca en Venezuela. O sea, muchos grupos de todo tipo, armados colombianos ilegales, están operando en Venezuela. O sea, el Estado venezolano se ha debilitado muchísimo, la corrupción es astronómica, y en ese espacio están entrando y entonces es lo que estoy viendo. Dime una cosa ya que hablas de eso, porque yo tengo curiosidad. He leído que básicamente el control de Venezuela hoy en día, más que tenerlo Maduro, lo tiene su ministro de la Defensa. Vladimir Padrino, no sería Diosdado Cabello, que es otro. Es cuando Maduro fue designado por Chávez, su sucesor, realmente la gente pensaba que iba a ser Diosdado. Era como el duro. Y yo creo que él tiene gran control del aparato político-militar. Pero no solamente es que hay varias facciones. O sea, las más importantes son las de Maduro y las de Diosdado, en competencia, pero también obligadas a trabajar juntos porque tienen enfrente un reto muy grande en el que pueden salir perdiendo ambas, ¿no? ¿Y Padrino no tiene ninguna influencia? Padrino me parece que va con Diosdado. Órale. Bueno, ya nos enteraremos. ¿Y esto para cuándo? ¿Qué? Pues quién sabe, ¿no? O sea... no, pero tu trabajo. Tu documental, ya, sí. ¿Es un documental? No, es una investigación. Yo voy solito ahí, me meto ahí, sin cámaras y sin nada. No, está muy complicado. ¿Va a ser un libro? Todavía no tengo muy claro, pero pues ojalá que salga suficiente como para un libro, ¿no? Okay. Pero todavía no acabo el pasado, o sea, ya lo había acabado, me lo devolvió el editor con 1000 cambios y así. Entonces...
antes de pensar en un libro quiero seguir viendo. O sea, es que estoy aprendiendo cosas tremendas que no sospechaba. O sea, a pesar de que siempre he seguido el tema, según yo, bastante de cerca, ahora viéndolo en el campo, cosas que no, o sea, de las dimensiones del caos que hay allá, de la falta de voluntad de los dos estados, el colombiano y venezolano, por controlar su territorio, de la corrupción que está también en los dos países, ¿no? O sea, las Fuerzas Armadas, la policía, la guardia, de los dos países están haciendo un negocio, oprimiendo horriblemente a la gente. Uy. Pues empezamos con el informe López Obrador y acabamos en Colombia y Venezuela. Temoris, pues muchas gracias que nos gracias a acompañaste en ustedes. este Todavía primer nos faltó programa llegar en hasta vivo. Argentina y Brasil. Claro. No, y no sabes, la Antártida, los pingüinos están muy Sí, activos. se están muriendo. Sí. Oye, Temoris, gracias. Gracias. Te encontramos en Proceso, te encontramos en TV UNAM. Con Aristegui Noticias, con TV UNAM. Pues ya saben, Sí. gente, señoras y señores, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. Y en una redes vez sociales. más, redes sociales. ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo apareces, Temoris? Como Temoris Greco. Temoris Greco, ya lo saben, señoras y señores. Gracias por aguantarnos una vez más. Esta cuarta temporada espero que les guste toda. Cuídense mucho. Nos vemos. Adiós, nos vemos. Ya lo saben, compren la revista, rólela, cópiela, disfrútela. Bye.